Hemos visto en un vídeo anterior cómo anexar tablas, es decir, cómo unirlas verticalmente, una debajo de otra, para crear una única tabla consolidada, lo que es factible cuando las tablas que queremos unir contienen datos de la misma naturaleza, es decir, cuando contienen las mismas columnas. En este vídeo vamos a ver una operación totalmente distinta, la combinación de tablas, también llamada join en inglés. A diferencia de la anexión, que sirve para unir tablas verticalmente, la combinación de dos tablas sirve para crear una tabla a partir de las columnas de las tablas originales, en función de algún criterio de coincidencia. Podemos describir esta operación como una unión horizontal de tablas utilizando un campo común como punto de conexión. Antes de ver cómo se combinan dos tablas en Power BI, planteémonos un ejercicio muy simple. Supongamos que tenemos dos tablas. En una almacenamos el identificador de los empleados de una empresa y el nombre de cada empleado. Y tenemos un primer trabajador con el identificador 1 que se llama Juan. Otro con identificador 2 que se llama Pepe. Y un tercer trabajador con identificador 3, Susana. Y tenemos una segunda tabla, en la que se almacenan las asignaciones de las plazas de parking a empleados. Por ejemplo, tenemos la plaza A que se ha asignado al empleado 2, una plaza B que se ha asignado al empleado 3 y una plaza C que no se ha asignado a ningún empleado. Y podríamos plantearnos la creación de una única tabla consolidada a partir de estas dos tablas. Tablas que, por cierto, en este escenario reciben el nombre de tabla izquierda y tabla derecha. La nueva tabla incluiría información del identificador del empleado, su nombre y la plaza que tiene asignada. Por ejemplo, podríamos decidir no incluir al empleado 1 porque no tiene ninguna plaza asignada. El empleado 2, de nombre Pepe, tiene la plaza A asignada. El empleado 3, Susana, tiene la plaza B asignada. Y por último, podríamos decidir no incluir la plaza C pues no tiene ningún trabajador asignado. Esto sería el resultado de combinar las dos tablas originales. Podemos ver que hemos utilizado un campo común, el identificador de empleado, para buscar coincidencias en las dos tablas. Y cuando las hemos encontrado, hemos llevado la información de dichas filas a la nueva tabla. Pero podríamos plantearnos crear esta tabla según otra estrategia. Por ejemplo, podríamos decidir incluir al empleado 1 aunque no tenga ninguna plaza asignada. El empleado 2, Pepe, ya sabemos que tiene la plaza A asignada, y el empleado 3, Susana, tiene la plaza B asignada. Y por último, podríamos incluir la plaza C aunque no tenga ningún empleado asociado. Esto también sería una combinación de las dos tablas originales, simplemente sería otro tipo de combinación. De hecho, esta combinación recibe el nombre de combinación interna. Solo incluye información cuando hay una coincidencia en las dos tablas. Es decir, el resultado de la combinación no incluye necesariamente todas las filas de las tablas originales. Y esta otra es una combinación externa. Incluye información de las dos tablas aun cuando no haya una coincidencia. Es decir, conserva todas las filas de ambas tablas. Y además de estos dos tipos de combinaciones, hay otros. Observa en todo caso que siempre hay dos tablas involucradas en una combinación y que tienen que existir uno o más campos que sirvan para buscar esas coincidencias, campos que se denominan claves de la combinación. En nuestro modelo de datos podríamos aplicar esta operación a varias parejas de tablas, por ejemplo a la tabla de geografía y a la tabla de banderas. La tabla de geografía contiene ciudades, incluyendo su identificador, la región a la que pertenece y el país en el que se encuentra. La tabla de banderas, por otro lado, incluye el nombre del país y una URL que apunta a la imagen correspondiente a la bandera. Y podríamos plantearnos la combinación de estas dos tablas para que todas estas columnas se muestren en una única tabla, usando como claves de la combinación los campos country. La herramienta la encontramos en la pestaña de inicio y, al igual que ocurría en la anexión de tablas, se puede ejecutar de dos formas.
La primera opción, combinación de consultas, va a traer a la tabla que tengamos seleccionada, que va a jugar el papel de tabla izquierda, las columnas de la segunda tabla, que va a jugar el papel de tabla derecha. La segunda opción, combinar consultas para crear una nueva, va a crear una nueva tabla con el resultado de la combinación. Comencemos por esta segunda opción. Una vez hacemos clic en la herramienta, se abre un cuadro de diálogo en el que se muestra, en la parte superior, la tabla que tengamos seleccionada, la tabla izquierda. Tabla que en todo caso podemos modificar y de hecho voy a seleccionar la tabla de geografía. Y en la parte inferior tenemos que seleccionar la tabla derecha, escogiéndola en este desplegable. En nuestro caso la tabla Flags, con las banderas. Debemos indicar también qué campos se van a utilizar como claves de la combinación. Es decir, qué campos cuyas coincidencias en las dos tablas va a definir las filas a incluir en la tabla final. En nuestro caso es el campo Country que encontramos en ambas tablas, de modo que hacemos un clic en cualquier punto de ambas columnas. Y un comentario. En Power BI la clave de la combinación puede ser un único campo en cada tabla, lo que se denomina una clave simple. O puede ser más de un campo, lo que se denomina clave compuesta. Si se tratase de más de uno, tras seleccionar el primer campo, tendríamos que presionar la tecla Control y sin soltarla, hacer clic en los demás campos que formen la clave. Eso sí, el orden en el que lo seleccionemos es relevante, pues en la tabla derecha tendríamos que seleccionar los mismos campos en el mismo orden. En nuestro caso se trata de una clave simple, de modo que selecciono solo el campo Country. Y obsérvese que no sería necesario que las dos columnas que usemos para definir la clave tuviesen el mismo nombre. A continuación tenemos que escoger el tipo de combinación, y vemos que se nos ofrecen varios tipos con una breve descripción de cada uno de ellos. Si seleccionamos la combinación externa, que en Power BI recibe el nombre de externa completa, vemos en la parte inferior que hay una coincidencia para las 92 filas de la tabla izquierda y también para las 8 filas de la tabla derecha. Es decir, ni hay países que no tengan una bandera asociada, ni hay banderas que no tengan un país asociado. Y vemos aquí una opción que debemos utilizar con mucho cuidado. Use las coincidencias aproximadas para comparar la combinación. Si la activamos, Power BI no va a buscar coincidencias exactas en las dos columnas que hayamos seleccionado, sino que cuando encuentre un parecido razonable, va a asumir que existe una coincidencia. Esto podría llevar a que países como Austria y Australia, por ejemplo, fuesen considerados el mismo país, asignando incorrectamente las banderas. En este campo podemos indicar el umbral de similitud. El valor que escribamos deberá ser un número entre 0 y 1. Si introducimos 0, dos valores serán siempre coincidentes, con independencia de su nivel real de similitud. Por el contrario, si introducimos 1, solo se van a considerar coincidencias aquellos valores que sean exactamente iguales. El valor por defecto es 0,8. ¿Y cuándo puede ser de utilidad esta opción? Pues, por ejemplo, cuando sepamos que los datos contienen errores tipográficos. Por ejemplo, que en una tabla aparezca Madrid y en la otra Madrid sin la D del final. O cuando el formato de la clave en las dos tablas no coincida, que en una aparezca el nombre Juan Carlos García y en la otra JC García, por ejemplo, etc. En general, esta es una herramienta a evitar salvo que la mala calidad de los datos no nos deje otra opción. Por último, hacemos clic en Aceptar. Y vemos una nueva tabla semejante a nuestra tabla izquierda que incluye una columna con el nombre de la tabla derecha. Con un clic en el icono de expansión, podemos escoger si queremos expandir o agregar. Dejemos esta opción en expandir por ahora, haremos un ejemplo con la opción agregar en breve.
Podemos escoger qué columnas incorporar a la tabla izquierda, en este caso solamente la columna flag, pues la columna country de la tabla flags contendrá el mismo valor que la columna country de la tabla geography, pues ambos campos son las claves de la combinación. Y también podemos especificar si queremos que las columnas que vamos a incorporar, las columnas que proceden de la tabla derecha, reciban como prefijo el nombre de la tabla original. Si lo activásemos, por ejemplo, la columna flag recibiría el nombre de flags.flag. Un clic en aceptar y vemos el resultado de la combinación. Podríamos dar nombre a esta nueva tabla, pero no lo voy a hacer, pues la voy a eliminar. En el ejemplo visto, hemos seleccionado la opción de expandir. Para ver la utilidad de la segunda opción, agregar, echemos un vistazo a las dos tablas con las que estamos trabajando. La tabla Flags contiene una fila por país. La tabla Geography contiene varias filas por cada país. Vemos, por ejemplo, que Francia tiene 13 filas, es decir, 13 ciudades, Alemania 3, etc. Ahora repitamos la combinación, pero seleccionemos la tabla Flags como tabla izquierda. Ejecutamos la herramienta Combinar consultas para crear una nueva. Seleccionamos la tabla derecha. Hacemos clic en las columnas que forman la clave de la combinación. Seleccionamos el tipo de combinación, por ejemplo, externa completa, y hacemos clic en aceptar. Si dejamos la opción expandir y hacemos clic en aceptar, comprobamos que la fila de Francia ahora aparece 13 veces, pues han encontrado 13 coincidencias. La fila de Alemania aparece 3 veces, etc. Es decir, el comportamiento que ya conocemos. Pero no es esto lo que nos interesa, así que eliminamos el paso que expande la columna original. Si por el contrario seleccionamos la opción agregar, la nueva tabla va a generarse añadiendo a la tabla izquierda información agregada de la tabla derecha. ¿Y qué información agregada va a ser esa? Pues aquí podemos verlo. El recuento de países, el de regiones y el de ciudades. La suma de los identificadores no nos interesa, no tiene mayor utilidad, de modo que la dejo sin seleccionar. Si hacemos clic en aceptar, comprobamos que se han encontrado 13 coincidencias para la clave Francia, lo que supone que hay 13 valores en la columna Country, otros 13 en la columna Region y otros 13 en City. Alemania aparece 3 veces, etc. Estos campos son categóricos por lo que se están contando, pero si fuesen numéricos se sumarían. Hagamos una prueba con esto. Eliminemos el paso que agrega los valores de la columna derecha. Vamos a la tabla de geografía, seleccionemos la columna City y añadamos una nueva columna que extraiga la longitud, número de letras, de la columna en cuestión. Columna que, aunque no se aprecie, aparece ya con un tipo asignado. Si volvemos a la tabla con el resultado de la combinación, hacemos clic en el botón de expansión y dejamos la opción Agregar seleccionada, comprobamos que el nuevo campo longitud se va a sumar. Selecciono, por ejemplo, el recuento de los valores de la columna Country y la suma de la longitud y vemos el resultado. La función de agregación que se aplica a los campos numéricos siempre es la suma, y la única forma de cambiarla sería modificar a mano el código M correspondiente a este paso del proceso ETL. Si, por ejemplo, cambio esta función listSum por listAverage, y cambio el nombre de la columna para que sea coherente con la operación que se está realizando, la nueva columna contiene el promedio de los valores originales.
Y voy a eliminar esta tabla que hemos generado. Y de la tabla Geography voy a eliminar también el paso que genera la columna longitud. En los dos ejemplos vistos hemos generado una nueva tabla con el resultado de la combinación de las dos tablas en las que estábamos interesados. Ahora bien, si no quisiéramos crear una tabla nueva, sino traer a una tabla existente columnas de otra tabla, tendríamos que utilizar la opción Combinación de consultas que hemos visto. Por ejemplo, si lo que queremos es traer a la tabla de geografía la columna con las banderas, deberemos seleccionar en primer lugar la tabla Geography, cosa que yo ya he hecho, y repetir el proceso seleccionando esta opción. Seleccionamos la tabla derecha y obsérvese que en este caso no podemos cambiar la tabla izquierda, va a ser siempre la tabla que tengamos seleccionada. Hacemos clic en las columnas que van a formar la clave, especificamos el tipo de combinación y hacemos clic en Aceptar. Ahora hacemos un clic en el botón de expansión, seleccionamos la opción Expandir, las columnas que queremos que se añadan, la columna Flag en nuestro caso, y hacemos un clic en Aceptar. Y vemos el resultado. Y para terminar, un par de recordatorios. En Power BI la clave de la combinación puede ser simple, es decir, formada por un campo único, o compuesta, formada por varios campos. En este último caso, el orden en el que seleccionemos los campos importa. Y asegúrate de que las claves en las dos tablas contienen datos semejantes. Las dos columnas deben contener países o identificadores o fechas, y que tienen el mismo tipo de datos, textos, números enteros, etc. Y no utilices la opción de coincidencias aproximadas salvo que no tengas otra alternativa. Además de que los resultados no son fiables, pues pueden detectarse falsas coincidencias, esta herramienta es mucho más lenta que la que se ejecuta cuando buscamos coincidencias exactas.